Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren extremadamente bien en este día viernes, ¿cierto? Ya para muchos, para la mayoría, mañana un día de descanso, ¿cierto? Entonces, es la última clase de la semana. Esta semana la vamos a terminar empezando un nuevo tema. Este tema es técnicas de conducción. Este tema es bastante extenso también, ¿cierto? Le dedicamos harto tiempo a las características técnicas, ¿cierto?, de una motocicleta, a conocer su funcionamiento. Y ahora le vamos a dedicar también un buen tiempo, ¿cierto?, algunas clases a las técnicas de conducción. Siempre parto esta clase diciéndoles que la instrucción teórica no reemplaza a la instrucción práctica, ¿ya? Por lo tanto, por mucho que nosotros queramos explicar acá, o que yo quiera explicar acá, las mejores formas de manejar la moto, siempre es recomendable que pueda tomar clases prácticas, ¿cierto?, con alguna escuela reconocida o algún instructor que sepa lo que está haciendo. Siempre es recomendable practicar en un lugar controlado, es decir, ojalá que no sea en el tránsito, por ejemplo. Se hacen clínicas de motocicleta off-road, ¿cierto? Se hacen clínicas de pista, se hacen clínicas de frenado, etcétera, ¿ya? Entonces, súper importante que si quieren mejorar y aprender realmente sus técnicas de conducción muy bien, puedan ayudar, ¿cierto?, o complementar lo que estamos aprendiendo acá con un curso práctico. Entonces dice que en esta unidad, ¿cierto?, aprenderemos en este, perdón, dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos, ¿cierto?, cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, o cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o conducir con lluvia o con viento, ¿ya? Entonces son varios los temas que se van a plantear aquí, ¿ya? Cómo andar en grupo, que es algo importantísimo, porque muchas veces cuando somos primerizos nos encanta hacer grupos de motocicletas, ¿cierto? Y salir a rutear de noche, el fin de semana, etcétera, ¿ya? Además de eso, vamos a estar dando tips importantes y consejos importantes para para la conducción en condiciones climáticas adversas, tanto ya sea lluvia, viento, nieve, frío extremo, etcétera, ¿ya? (3.1) La postura al manejar una moto. La primera parte habla de la comodidad. Dice, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Ya, esos dos puntos los vamos a analizar de la mejor forma posible. Para empezar, cuando tenemos distintos tipos de motos, se recomiendan distintos tipos de postura para esa moto en particular. Por ejemplo, las motos deportivas, uno va más agachado, en las motos enduro, uno va más erguido, ¿cierto? Pero esas posiciones, ¿cierto?, no son fijas, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que estas posiciones las podemos adaptar a nuestras necesidades propias y personales. Esto lo podemos adaptar a nuestras necesidades propias y personales. Entonces, si hablamos de comodidad y de peso del cuerpo, las dos cosas van de la mano. En la parte del peso del cuerpo, debemos entender que la principal parte donde el peso debe ir, donde debe estar la sujeción, etcétera, ¿cierto?,
se va a tratar de, ¿cierto?, el trasero. Nuestro trasero, nuestros glúteos, ¿cierto?, deben recibir siempre la mayor parte del peso de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa, cierto?, si no ponemos el peso en los glúteos? Lo que va a pasar es que tengamos, ¿cierto?, el factor de, por ejemplo, nos va a pasar que podemos transportar, por decirlo así, nuestro peso en vez de a los glúteos o al trasero, a nuestras manos, ¿ya? Y las manos deben estar libres para poder desplazarse en un sentido o en el otro sentido, ¿ya? Es muy necesario que podamos realizar estos tipos de gestiones y que entendamos que si tú no dejas tu peso sobre los glúteos y no te apoyas o no te afirmas, mejor dicho, perdón, y no te afirmas con tu entrepierna, ¿ya? Va a estar generando presión en lugares donde no va a presión, como por ejemplo en el manillar, ¿ya? En el manillar lo podemos utilizar, ¿cierto? En algunos momentos para poder apoyarnos o cambiar de posición en la moto, ¿cierto? Pero, además de eso, ¿cierto? Pero, además de eso, es importante, ¿cierto? Que esto no sea constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando necesitamos doblar, si fuéramos, por así decirlo, colgando del manillar, cuando vayamos a doblar, ¿cierto? Nos va a costar más porque vamos a tener que controlar más fuerzas, ¿ya? Y al tener que controlar más fuerzas, se nos hace obviamente más difícil poder gestionar nuestra motocicleta. ¿Puedo pasarle peso a los pies? Sí puedo. Al igual que en el manubrio, en ciertos momentos vamos a traspasar peso a los pies. Inclusive, en algún momento, y dependiendo también de la moto, podemos llegar a pararnos, ¿ya? Por ejemplo, si viene un bache muy grande y alcanzamos a pararnos en la moto, nos puede permitir, ¿cierto?, amortiguar mejor ese bache. Pies, dice. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar de posición sobre el asiento. Altura, dice. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar a menor altura. De este, menor será la resistencia aerodinámica. No siempre es tan importante el tema de la resistencia aerodinámica. A veces vale más la pena ir un poco más derecho, pero más cómodo, que ir muy echado, ¿cierto? Y muy incómodo, que me cueste mucho sobrellevar el viaje en la moto porque la moto es, por ejemplo, está configurada de forma demasiado deportiva. Ahora, hay motos que por su naturaleza son incómodas, ¿ya? Como las motos de pista o las motos de velocidad, normalmente se catalogan como motos más incómodas que una moto, por ejemplo, de trail, ¿ya? O una moto enduro. Ahora, si estamos hablando de comodidad, hay motocicletas que se preocupan muchísimo de la comodidad, como por ejemplo los scooters, ¿cierto? Los super scooters, y las motos de cruising, algo así se llama, ¿cierto? Como de crucero, que están hechas para recorrer grandes distancias de carretera con asientos muy blandos, ¿cierto? Y con mucha comodidad.
Luego habla de las alturas. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Más de lo que hemos hablado todo este rato. Importante, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Ya? ¿Por qué dice esto este cuadrito azul? ¿Por qué dice esto este cuadrito azul? Bueno, bien fácil, ¿cierto? Para empezar, recuerden que los cuadros azules son información importante que podría aparecer en una prueba municipal. Además de esto, ¿cierto? Lo que me está diciendo esta parte, ¿cierto? Deme un segundito, por favor. Ya, ahora sí, disculpe. Ya, ¿por qué dice esto la parte azul? Ya dijimos que puede aparecer, ¿cierto?, en un examen municipal. Pero además de eso, ¿cierto?, cuando se regulan las motos o cuando se setean o se modifican en algunos casos, a veces los pedalines o los mandos se pueden retrasar. ¿Ya? Hay algunas gestiones que se pueden hacer para que las piernas queden más hacia atrás y de esta forma darle características más deportivas a la moto. ¿Qué les dice acá? Que ojalá no quede tan atrás como para que el pie o la punta del pie, ¿cierto?, en vez de quedar sobre el pedalín, se acerque al suelo. Es decir, que disminuya la distancia entre el piso y el pie. ¿Por qué? Porque si hay un bache, por ejemplo, imagínense que ustedes van en la moto y hay una piedra grande. Con la rueda la esquivan. Con la rueda a lo mejor van a pasar por el lado de la piedra y no le van a pegar. Pero si su pie va muy abajo, puede ser que con el pie le pegue. Y eso va a producir, imagínense que usted va a 100 kilómetros por hora y le pega a esta piedra que está detenida, pero su pie va a 100 kilómetros por hora. Imagínense el impacto para ese pie. Es muy probable que termine con una fractura, ¿cierto? O con alguna contusión importante. A eso se refiere. Si vamos a modificar alguna parte, que no sea algo extremo como para causarnos este tipo de problemas. Con respecto a las marchas o a la caja de cambios o a la palanca de cambios, como le quieran llamar, ¿cierto? En la motocicleta o en la mayoría de las motocicletas vamos a encontrar una caja de cambios mecánica, ¿cierto?
es decir, que nosotros tenemos que pasar entre una marcha y otra, y para llegar a la primera casi siempre se logra pisando el pedal al máximo, ¿cierto? El pedal o la palanca de cambio de la moto, pisándola, aplastándola, ¿ya? Y de esa forma vamos a llegar a primera. A segunda vamos a tomar la misma palanca y en vez de pisarla, la vamos a levantar con la punta del pie hacia arriba. Después de eso, ¿cierto? Para llegar a la tercera, a la cuarta, a la quinta o a la sexta, vamos a seguir tirando respectivamente de una en una vez hacia arriba la palanca de freno. Perdón, la palanca de cambio, ¿ya? Esta palanca de cambio permite, ¿cierto?, que nosotros podamos variar la relación de marcha de nuestra motocicleta. Ahora, en la primera parte dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el neutro? El neutro es cuando la caja está conectada de tal forma que el movimiento no se va hacia ningún lado, ¿ya? Ahí neutraliza el movimiento. Por eso se llama neutro, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Cuando yo tengo cualquier marcha engranada, si el motor funciona, la rueda también funciona. En neutro el motor puede estar funcionando y la rueda va a estar detenida en ese mismo lugar. Importante, dice, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. El embrague es para pasar cambios y también para el embrague es para pasar cambios y también para cuando queremos poner primera, ya que bueno, que es lo mismo, pero principalmente donde no se puede prescindir del embrague es para la primera, ¿ya? Eso es lo que no sabía cómo explicar. Los otros cambios también llevan embrague, dependiendo de la moto, ¿ya? Muchas veces se pueden pasar, cuando la moto lleva movimiento, se pueden pasar los cambios sin embrague, ¿ya? Pero el pasar o no pasar los cambios sin embrague, se lo dejo al manual de cada motocicleta a ver qué les recomienda en ese sentido, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé cuando estoy en neutro? La forma más fácil de saber si estoy en neutro es dando contacto, ¿cierto? Y mirar el tablero de instrumentos de la moto. Ahí normalmente hay una luz verde, ¿cierto? Con una N en su interior y eso significa que está en neutro cuando esa luz está encendida. ¿Y qué pasa si no tiene tablero la moto o si no puedo darle contacto para saber si está en neutro? Ahí también es algo relativamente fácil. Simplemente tomo la moto y la intento empujar. Levanto la pata de apoyo, ¿cierto? Y trato de empujar la moto. Si siento una resistencia, como que se arrastra la rueda trasera, por ejemplo, eso, ¿cierto?, quiere decir que estoy en un cambio enganchado. Pero si no siento ninguna resistencia y puedo empujar la moto, igual que si fuera una bicicleta, ¿cierto?, que no ofrece resistencia al empujarla, ahí quiere decir que estamos en neutro. Muy bien, porque no está conectada la rueda trasera al motor. Posición natural sobre la motocicleta. La posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos.
sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Eso es más de lo mismo de lo que hemos estado hablando todo este rato. Luego hablamos de la estabilidad de la motocicleta. La estabilidad de la moto o cualquier otro vehículo es la habilidad que tiene el mismo para poder seguir, ¿cierto?, el camino deseado o para poder mantener una trayectoria deseada. Entre más se sale de esa trayectoria, menos estabilidad tenemos. El equilibrio y la estabilidad en una motocicleta van de la mano. Dice, la principal característica de una motocicleta es que no posee o no mantiene su equilibrio como un vehículo. Es decir, que si yo dejo la moto así, no le pongo su pata de apoyo, la moto se va al suelo. En cambio, el vehículo no le pasa eso, porque yo paro, lo dejo estacionado, etcétera, no tiene pata de apoyo, no tiene nada de eso, y sin embargo, ¿cierto?, se mantiene en la posición que corresponde siempre. Por eso se dice que el auto tiene un equilibrio propio. Luego, con respecto a la estabilidad, ¿cierto? Luego, con respecto a la estabilidad, dice que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Es decir, el conductor debe hacer contrapeso, ¿cierto?, para que la moto pueda mantenerse día viernes ya, pueda mantenerse erguida, por decirlo así, o en la posición que corresponde. Y como dato, ¿cierto? Cuando vamos muy lento, es mucho más difícil poder mantener el equilibrio y también, ¿cierto?, la estabilidad. Entonces, la moto, a mayor velocidad, más fácil mantener el equilibrio. Es por eso que cuando los pilotos se caen de la moto, van muy rápido y se caen de la moto, a veces la moto sola sigue andando bastantes kilómetros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va en velocidad y en velocidad necesita una mínima corrección para poder mantenerse andando de forma derecha. No, perdón, me está atacando. Me está atacando Morfeo, discúlpenme. Ya. 3.3. La mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta, como en cualquier vehículo, ¿cierto? Eso es como súper obvio. ¿Cómo voy a ir manejando mirando hacia atrás? No se puede, ¿cierto? Entonces es importantísimo mirar hacia adelante. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos, ¿cierto?, en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Súper importante.
Perdón. Ya. Entonces, esta parte de esta clase es súper importantísima. ¿Por qué? Porque la mirada en la moto lo es todo, ¿ya? Si usted mira bien, ¿cierto? Si usted mira bien, es muy probable que conduzca bien. ¿Qué tiene que mirar? Tiene que mirar todo, ¿ya? Todo. Tiene que mirar todo. Todo lo que le rodea. Fijarse en qué está pasando. Si se abrió una puerta, si hay una pelota, si hay una zona de escuela, si hay niños alrededor, si hay una mamá con un niño y se la suelta de la mano, por ejemplo, ¿ya? Debo mirar todo y debo mirar a lo lejos siempre para poder anticipar las maniobras que debo realizar. Dice, mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? Aquí yo le pongo un poco de mi cosecha, ¿ya? Y les recomiendo que la mirada tiene que tener 3 factores. El primero, ¿cierto?, es que debe ser una mirada atenta, lo que les dije recién. Mirar lo que está pasando. Se abrió una puerta, se detuvo un vehículo, se paró una micro y a lo mejor en la micro se paró justo en la esquina y las personas normalmente cruzan por delante de las micros y ahí las atropellan. Entonces, todos esos factores de riesgo, fijarme y tratar de controlarlos. Además de eso, ¿en qué debo pensar? Debo pensar, ¿cierto? Debo mirar de forma relajada, ¿ya? Me refiero que no debo mirar todo, ojalá 360 grados, ¿ya? No llegamos a los 360 grados, pero gracias a los espejos nos acercamos bastante, ¿ya? Entonces debo mirar lo más lejos posible, de forma atenta, pero no por eso estresarme, ¿ya? No es lo mismo estar atento que estar estresado. Por eso digo que debe ser, aparte de la mirada panorámica, ¿cierto? Tiene que ser una mirada panorámica, atenta, ¿cierto? Y relajada al mismo tiempo. Una mirada panorámica, una mirada atenta y una mirada relajada, ¿cierto? Al mismo tiempo. Mirar antes de cada maniobra. Siempre mirar antes de cada maniobra. Ahora, dice que la moto va hacia donde mira el piloto, ¿ya? Esto es aplicable a una moto, a una bicicleta, a un skate, a cualquier vehículo. Hacia donde nosotros miremos, para allá nos vamos a ir, ¿ya? Inclusive a veces vamos caminando, nos ponemos a mirar algo y nos desviamos del camino y nos tropezamos, etc., ¿ya? Entonces, la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar esta colisión. Si el piloto se queda observando al obstáculo, no podrá evitar esta colisión. Si usted ve a lo malo, se va directamente a lo malo. Si usted mira lo malo,
se va directamente a lo malo. ¿Cómo supe yo esto? Esto lo supe cuando era relativamente joven todavía, 12, 13, 14 años. En ese tiempo, todavía no manejaba moto, ¿cierto? Obviamente, por lo menos en la calle. En ese tiempo me gustaba mucho andar en bicicleta, como muchos niños jóvenes, ¿cierto? Y me iba al Cerro Chena. Yo vivo cerca del Cerro Chena, o vivía cerca del Cerro Chena cuando era más chico. Como vivía cerca del Cerro Chena, ¿cierto? Me escapaba para allá. Mis papás me dejaban salir a andar en bicicleta en el pasaje por 1 hora y yo me arrancaba del Cerro Chena, ¿cierto? Trataba de ir y volver en esa hora para que no me retara. Pero a mí me impresionaba mucho cómo los ciclistas, ¿cierto? Podían pasar por partes muy estrechas y ninguno se caía. O le podían hacer el quita a una piedra, por ejemplo, y que la pasada era muy pequeña y ninguno chocaba con la piedra, ¿ya? Entonces ahí entendí, me explicaron, ¿cierto? Por ahí estuve viendo material también y comprendí que cuando hay algo malo, como por ejemplo un hoyo, ¿cierto? O un obstáculo, una piedra, cualquier cosa con la que yo pueda chocar, jamás debo mirarlo, sino que en realidad debo mirar a por dónde podría pasar, donde hay más espacio y mejores probabilidades de que yo pueda pasar, ahí tengo que mirar y el cuerpo solo va a hacer lo necesario para llevarnos a ese punto, ¿ya? Entonces, importantísimo, si yo tengo algún problema en el tránsito, no mirar al problema, sino a la solución. Por ejemplo, se me cruzó un vehículo, en ese vehículo, ¿cierto? En ese vehículo perdón, en esa moto yo voy circulando, ¿cierto? Se me cruza el vehículo, pero es muy probable que el vehículo frene y deje un espacio adelante o deje un espacio atrás de él. En ese momento debo evitar entrar en pánico y mirar a dónde está el espacio más grande que yo podría meter la moto en ese espacio y no chocar, ¿ya? De esta forma, no digo que siempre se pueda evitar, ¿ya? No digo que siempre se pueda evitar, pero por lo menos hay que intentar, ¿ya? De esta forma, podemos, ¿cierto? De esta forma podemos entender que lo ideal es nunca entregarse con idea. Se me cruzó un auto, lo voy a chocar, ¡pum! No es que uno quiera chocarlo, ¿cierto? Pero tratar de en ese momento de pánico, ¿cierto? De terror, tratar de pensar y ver, hay más espacio adelante del auto, hay más espacio atrás del auto, puedo pasar por aquí, puedo pasar por allá, etcétera. ¿Ya? Dice, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento, con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado. Dice, es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta es el delantero,
que es el que realmente detiene la motocicleta, o el que más detiene la motocicleta, por decirlo así. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Es ideal, ¿cierto? En toda situación usar los dos al mismo tiempo. Deme un segundito, por favor. Ya, con respecto a este punto, siempre les menciono que hay motociclistas antiguos ya con bastante experiencia y que a veces recomiendan, ¿cierto?, no usar el freno trasero. A pesar, ¿cierto?, de que el freno trasero frena menos, mucho menos que el freno delantero, el freno trasero igual frena. Por lo tanto, debemos utilizarlo igual. La mejor frenada se va a obtener aplicando la mejor presión en el freno delantero y la mejor presión, ¿cierto?, en el freno trasero. Ambos dos se van a sumar, ¿cierto? Y va a dar como resultado una frenada más eficiente que si yo frenara solo con el freno delantero. Dinámica de una frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Cuando yo no tengo ABS, es probable que las ruedas se bloqueen, sobre todo en una frenada de pánico, sobre todo en una frenada de emergencia, ¿ya? Debo llevar la cabeza bien fría siempre, tratar de llevar la cabeza lo más fría posible, y en caso de que la rueda delantera se me bloquee, lo que debo hacer, ¿cierto?, es liberar inmediatamente presión aflojando la palanca del freno. De esta forma, la rueda va a volver a girar y vamos a evitar este derrape, ¿cierto?, que se puede dar en la rueda delantera y que cuando se da en la rueda delantera es peligrosísimo para la estabilidad y para mantener al piloto arriba de la moto y no en el suelo, ¿ya? Importante, dice. Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse a la rueda delantera y el 30% a la rueda trasera. Luego, freno trasero. Dice, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. En los scooters se puede accionar con las manos también. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra la fuerza ejercida por una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de peso al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca
la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme a la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, siempre debe tener 2 dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero. ¿Listos para entrar en acción? Cuando se necesita o cuando se requiera. ¿Ya? Importantísimo el tema de los frenos. ¿Ya? Próxima clase deberíamos empezar hablando del freno de motor. Queridos amigos, espero que todos ustedes se encuentren increíblemente bien y espero que este sea un excelente fin de semana. Jamás mezclar el alcohol con la conducción, ¿ya? Jamás. Y además de eso, mantengámonos dentro de los límites de velocidad, disfrutemos nuestra moto por mucho tiempo, ¿cierto? Y tengamos un buen fin de semana. Les mando un abrazo. Recuerden que esto es practicatest.cl. Nos estamos viendo nuevamente el día lunes a las 17 horas. Y mi nombre es Ricardo Cornejo. Cuídense mucho, que les vaya muy bien, que tengan buenas rutas. Si alguno va a presentar su examen de conducción mañana, que le vaya excelente, ¿ya? Estudie. A los que todavía no dan el examen, estudien, hagan muchos videotest en nuestra plataforma, ¿cierto? Vean videotest y hagan test, ahí sí, ¿cierto? Así que les mando un gran abrazo a todos, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao.